Darlas, espero que se... lo siento que la clase pasada no pude darle en vivo como hoy y se la grabé y me contaron que no se oía muy bien, así que le puse un micrófono hoy a mi compu para que me oigan perfecto. Y hoy vamos a hablar de expansión, que es como comúnmente se le dice, pero en realidad esto es una disyunción ortopédica de la sutura media del maxilar, ¿verdad? Entonces vamos a decirle disyunción o Hola, expansión. doctor. Casi no le escucho. No No se sé si es mi escucha teléfono o el sonido. ni con el micrófono que traje. A ver, No hagamos escucho, no prueba. escucho muy bien. Voy a quitar Sí, el doctor, se micrófono escucha y me avisa si me bajito. oye mejor. Ok. A ver. Hola, hola, hola. ¿Me oye mejor así? Se escucha bien lejos. También. ¿Saben qué? Voy a poner los audífonos a ver si con los audífonos me escuchan mejor. Hola, hola. ¿Y ahora me escuchan mejor? Sí, doctor. Ah, chivo. Pero fíjense que la clase anterior la grabé con los audífonos puestos, por eso me extraña que se haya oído así, pero bueno, ya lo pasado, pasado. Ok, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de expansión palatina o técnicamente es una disyunción ortopédica de la sutura media del maxilar. Para comenzar, tengo unas fotos muy especiales que tengo por acá de un grupo muy especial, que son ustedes. Me encantan esta foto. Bueno, entonces, la expansión palatina o la disyunción de la sutura media palatina es un tratamiento común, es algo que sucede a menudo y la respuesta es sí. Recordemos que en nuestro medio hay muchos alergenos y muchas situaciones que causan problemas respiratorios de las vías aéreas superiores. Cuando nosotros tenemos problemas respiratorios de las vías aéreas superiores, tenemos una falta de desarrollo del maxilar y por ende de la arcada superior. Entonces, es algo bastante común y ustedes pues lo pueden ver en sus pacientes que ya presenten un expansor o a los que vean que tienen una contracción de la arcada superior, que son pacientes que necesitan un tratamiento como este. ¿Y cuándo es que se necesita la expansión? Se necesita cuando tenemos una deficiencia transversal del maxilar. Como siempre les recuerdo, vamos a hablar de transversal a lo ancho, ¿verdad? Entonces, es una deficiencia del desarrollo a lo ancho de la arcada, así como vemos en las flechas en la imagen, en donde la arcada está colapsada o hacia el centro, o una atresia, ¿ok? Una atresia del maxilar. ¿Y cuáles son los tratamientos de expansión que hay? Una expansión ortopédica, que es una disyunción, una expansión ortodóntica. En este caso, la expansión ortodóntica solo es una expansión dentoalveolar, porque pues con los brackets no puede hacerse la disyunción de la sutura media, y una expansión quirúrgica que ya pues esta toma en cuenta la parte ortodóntica, la parte quirúrgica y también se pone un disyuntor que ya les voy a enseñar más adelante. O sea, la quirúrgica es la que abarca más, pero nosotros nos vamos a enfocar más en la ortopédica. ¿Y cuáles son los antecedentes de la expansión? Pues lo primero que se encontró de expansión fue en 1860, los primeros registros, que fueron los de el doctor Angel. Él
comenzó con estas pruebas en esa época y hizo unos expansores muy bonitos y parecidos a los actuales, ¿verdad? Después, Weiler y Korthaus en 1950 comenzaron a poner en auge la expansión, especialmente el doctor Korthaus, que incluso él tiene un análisis para saber cuánto expander, y el doctor Haas, que él sí ya es el padre de la expansión. El doctor Haas es el conocido por haber hecho más expansiones o el que hizo más popular y dio a conocer las expansiones dentro del mundo de la ortodoncia. Entonces, ¿por qué es que se dan las deficiencias transversales? Bueno, se dan por factores ambientales, tal como pues lo hemos hablado en otras ocasiones, problemas respiratorios especialmente, alergias, sinusitis, ¿verdad? Por eh, fracturas en el tabique nasal, donde queda desviado y queda bloqueado el flujo de aire, por factores genéticos también, y por deficiencia en sí del desarrollo del maxilar superior en sentido transversal. O sea, hay personas que ya de por sí no desarrollan bien el maxilar. Y aquí podemos ver una imagen de un paladar con una expansión previa y después cómo se nota la diferencia en el perímetro, en el diámetro que hay de la arcada antes y después de la expansión. Fíjense en el lado izquierdo cómo se ve una forma triangular y colapsada y después de la expansión. Y claro que han erupcionado también los premolares, ya una forma de arcada como debe de ser, ¿verdad? Una amplia y muy circular y bonita. Entonces, dentro de los factores ambientales, podemos hablar de los hábitos parafuncionales, problemas respiratorios y mala alimentación. ¿Por qué los hábitos parafuncionales? Esta imagen que estamos viendo aquí nos explica un poco del equilibrio neuromuscular que existe en la boca. A ver, voy a poner, porque si quiero que vean. No como les pasaba que estaba señalando con el cursor y según yo estaba enseñándoles y no se veía, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, fíjense la lengua, cómo empuja hacia afuera y esa fuerza de la lengua la contrarresta los labios, ¿verdad? Y estos mantienen un equilibrio en la posición de los dientes. Cuando se rompe este equilibrio, gana alguna de la fuerza, ya sea del labio o ya sea de la lengua, y se rompe el equilibrio y comienza a haber problemas de oclusión. En el sentido transversal, como lo vemos acá, los buccinadores empujan hacia adentro y la lengua contrarresta esa fuerza y hay un equilibrio. Pero cuando nosotros hay un hábito parafuncional, por ejemplo, un chupeteo de dedo, que hace que baje la lengua y que se activen los buccinadores, esto va a comprimir la parte superior poco a poco, esas fuerzas van a ir deformando y moviendo los dientes hacia el centro de la arcada y por eso es que se va a comenzar a dar las mordidas cruzadas y las colapsos de la arcada superior. Es exactamente lo mismo con los problemas respiratorios. El paciente tiene que abrir su boca para poder respirar por ella y la lengua se baja y no hace este efecto de equilibrio neuromuscular. Y pues la mala alimentación no tiene los nutrientes suficientes para desarrollar. Déjenme ver si logro activar este video. Un segundo, quiero ver si puedo poner este video. No me acuerdo si se activa o no. Pero bueno, este video lo que se trata es de la función de la lengua. Esta es una persona que la grabaron pues así con rayos X y sale hablando y se ve la lengua, toda la función que tiene
y cómo se posiciona sobre el paladar. No sé por qué no se activa, pero bueno, la idea es esa. Fíjense cómo se ve apoyada sobre el maxilar y el paladar superior y el paladar duro y el paladar blando. Todo esto de aquí, pues los pacientes cuando tienen problemas respiratorios bajan la lengua y entonces es que se rompe el equilibrio neuromuscular. Otro de los factores ambientales es el síndrome del respirador bucal. Creo que esto ya se lo di en una clase anterior, pero nunca está de más repasarlo y recordarlo porque es algo sumamente común. ¿De qué se trata el síndrome del respirador bucal? El síndrome del respirador bucal, vamos a ver varias características en los niños. Fíjense aquí al lado izquierdo cómo este dibujo que fue tomado de un texto de los años 60 ya presentaban las características de un niño con ojeras, con ojitos tristones, con la nariz colapsada, con incompetencia labial y especialmente con el tercio inferior aumentado, tal cual este niño que vemos en la fotografía. Fíjense cómo él presenta todas estas características. Se le ven ojeritas, a veces las escleras de los ojos también se les alcanzan a ver. La nariz puede tener las narinas comprimidas y claro, lo que les mencionaba antes, en la boca, ¿verdad? Un respirador bucal. Y aquí tengo enumeradas las características principales que les acabo de mencionar. Y fíjense estos dos chicos cómo se parecen y no tienen nada en común, ¿verdad? Él es de México, él es de El Salvador, pero parecen hermanos. Pero eso es porque tienen las mismas características. Ojeras, ojitos tristones, las narinas un poco comprimidas o la nariz poco desarrollada en el puente, un tercio inferior aumentado en los dos, y esto es característica de un niño que tenga problemas respiratorios. Cuando ustedes vean estas características en un niño, siempre tienen que preguntarle a los padres si el niño está teniendo problemas respiratorios y si está en tratamiento, y si no, pues recomendárselo. Si no pasa eso, pues este paciente va a crecer con estas características faciales y las características intraorales que vamos a encontrar son arcadas, comprimidas, mordidas cruzadas. Fíjense acá, en el lado izquierdo de su oclusión, como está la mordida cruzada, apiñamientos, mordidas abiertas anteriores y por supuesto el síndrome de cara larga. Fíjense ya sus ojos tristones, sus ojeras, ¿verdad? Que se presentan en esta característica ya en un paciente adulto. Y muchas veces estos pacientes terminan en casos quirúrgicos, en casos que no se pueden resolver tan fácilmente solo con ortodoncia. Siempre es importante revisar las vías aéreas, ¿verdad? Y esto se puede hacer actualmente con las tomografías o las radiografías 3D, y ahí se puede observar cómo está el flujo de aire. Se puede medir también cómo está la nasofaringe, se pueden ver los cornetes y también se observa si los senos paranasales están constipados, si están con sinusitis o si están libres. Esto tiene que ser parte de nuestro diagnóstico. Aquí le voy a ir poniendo durante la clase algunos artículos por si ustedes quieren pues leer más al respecto. Esta imagen anterior fue tomada de este artículo, que es un estudio en donde estos doctores confirmaron que después de una expansión hay un aumento y una mejoría en el flujo de aire a través de la nasofaringe. ¿Por qué? Porque la expansión está justo, pues el techo de la boca, o sea, el paladar es el piso de la nariz. Entonces, cuando se hace la expansión, se aumenta aquí en la parte superior el flujo y el ancho de las narinas, ¿verdad? Del área donde pasa el aire. Y aquí, esto también es una imagen de lo que hablamos antes, de la posición que tiene que tener la lengua.
para que pueda mantener esta forma. Otra situación que puede alterar el ancho de la arcada superior es un frenillo corto, porque no va a permitir que la lengua se aloje en la parte superior del maxilar, como vemos en este ejemplo. Como dijimos antes, un hábito de dedo, fíjense que con el dedo colocado en esta posición, eh, baja la lengua y lo peor es que cuando el pacientito succiona, activa con más fuerza los buccinadores y comprime más la arcada superior y también rompe la parte anterior del equilibrio neuromuscular. O sea, aquí activa el dedo, hace una fuerza hacia afuera que el labio no puede contrarrestar y también el mismo dedo hace una fuerza sobre los incisivos inferiores hacia adentro. Entonces se rompe el equilibrio neuromuscular no solo en lo transversal, sino también en lo sagital, o sea, en lo anteroposterior. Bueno, los factores congénitos ya son problemas que tiene el niño ya desde su nacimiento, ¿verdad? Pueden ser síndromes como el síndrome de Cruzó. En este caso, este pacientito, pues, no tenía en sí diagnosticado un síndrome de Cruzó, pero tenía muchas características del síndrome de Cruzó, como por ejemplo, un tercio medio sumamente deprimido, el cual tenía una gran falta de desarrollo. Este es el paciente que yo he tenido con el paladar más profundo, no se le veía a fondo. A él le hicimos una expansión y cuando le tomamos la impresión, al salir la impresión se veía como que era una pirámide, así como que si era un triángulo hacia arriba. Obviamente, este chiquillo que era muy tímido también tenía otros factores que afectan el desarrollo de los maxilares, como es un estrés postrauma, ¿verdad? Él, desgraciadamente, pues había perdido a su mamá a esta edad tan temprana y eso también creo yo que lo había afectado. Entonces, ¿cuál es la zona donde se va a hacer la expansión? Se hace sobre los huesos del paladar, sobre la premaxila y los huesos posteriores del paladar, exactamente sobre la estructura media palatina, que esta es la que se separa. Y va a involucrar también todas estas suturas que circundan el maxilar, ¿verdad? Como son las suturas cigomáticas y las suturas también superiores. Entonces, si nosotros en un corte sagital, así es como nosotros vamos a ver dónde está la sutura media palatina, y aquí está lo que yo les hablaba, que el mismo maxilar pues es el piso de la cavidad nasal en donde al expanderse se ve mejorada esta zona, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de este aparato, que este se llama Hyrax, es un expansor, el cual se activa con esta llavecita. Recordemos por favor siempre que la flechita va hacia el lado interno, ¿verdad? Esta es una regla muy importante que siempre tenemos que recordar. Y por eso se lo voy a mencionar un par de veces más. Entonces, aquí lo que sucede es que la llavecita se pone en esos agujeritos que están ahí adentro, se activa hacia acá, este agujerito se esconde, el que tiene la llave acá termina donde está este, y va a aparecer otro de este lado, y así se continúa activando. Y este tornillo que vemos acá va haciendo que el expansor vaya separándose hacia los lados. Tal cual como vemos en esta imagen, que es de carácter ilustrativo, se activa acá esperando que esta zona comience a expandirse, ¿verdad? Y se hace a través de los dientes en donde se aplican esas fuerzas, y estas fuerzas lo que hacen es, esto hablo más adelante igual, hacen es como una isquemia en el ligamento periodontal que causa que se endurezca esa zona, una hialinización de esa zona, y entonces de esa manera las fuerzas se trasladan a través de las raíces
al hueso y puede ejercerse la expansión. En este caso, les digo que es de carácter ilustrativo porque una expansión no se da en una línea recta como vemos aquí. Una expansión se da así, como vemos en esta imagen, que es parte de un estudio que se realizó para descubrir eso, en donde se da en forma de abanico con el vértice en la parte más posterior. Y si lo vemos de frente, pues se da en una forma triangular, en donde el vértice está en la parte superior de la nariz y se expande de esta manera. ¿Ven? Por eso es que la expansión puede producir también un aumento de la vertical de los pacientes. ¿Por qué? Porque si se fijan, miren estas muelas, al expander, la cúspide palatina puede aumentar la vertical y por eso es que hay que cuidar la vertical en las expansiones a través de pistas de mordida que ya vamos a ver más adelante. Doctor, tengo una pregunta Dígame. con respecto al aparato cuando me tengo una curiosidad que dijo usted que había que darle vuelta a esos tornillos. Sí, La pregunta es, yo me imagino que así ha de ser como tipo ustedes los ortodoncistas, ¿verdad? Que ponen unas citas mensuales, pero la capacidad de vueltas o de fuerzas, no sé, eso es dependiendo la edad del niño o la gravedad del caso, de cómo tenga esa mordida bien, ese maxilar bien cerrado. No sé si me expliqué bien. sí, sí, cómo no. Ya lo voy a explicar más detalladamente más adelante, Ah, ok, bien. pero tienen que ver las dos cosas. Tiene que ver la edad porque a menor edad la sutura está menos cerrada y la expansión es más sencilla, ¿verdad? Em, y el tornillo tiene diferentes medidas, que ya las vamos a ver más adelante, y entonces el tornillo se escoge haciendo un cálculo de cuánto más o menos se va a expander. Sí, Ah, ok, ahorita gracias, más doctor. adelantito tengo un ejemplo de todo eso. Entonces, cuando nosotros hacemos la expansión, si se fijan, la sutura viene de esta manera, se separa y se separa más en la parte anterior. Entonces, una de las señales que vamos a ver que la expansión se está efectuando de una manera correcta es que va a aparecer esto, un hermoso diastema en la parte anterior. Esto que ven aquí son las pistas de mordida que les mencionaba. ¿Ven? Estas son las que van a ayudar a controlar la vertical porque van a hacer que la expansión, las molares se vayan más en cuerpo y que no caiga tanto la cúspide palatina. Entonces, como les decía, pues se hace este gran diastema que después se va a cerrar. Lo bueno es que los pacientes pues generalmente siempre tienen una buena actitud, aunque anden ahí con su diastema después de la expansión, especialmente los chicos. A las chicas sí les da un poquito más de pena. Pero bueno, aquí actúan después las fibras transeptales, ¿verdad? Las fibras del periósteo transeptales que quedan estiradas y después ellas hacen que los dientes se vayan nuevamente uniendo. Y aquí podemos ver una tomografía de frente y se nota cómo se separa toda la parte anterior, ¿verdad? Y así es que sucede cuando nosotros hacemos la expansión, pasa, como vemos en esta imagen, que se separa y se abre la sutura. Luego la sutura se va creando hueso, ¿verdad? En la parte que se ha separado, se activan los osteoblastos, se va creando fibrinas, si no me equivoco, y después esto se va calcificando y se va haciendo hueso y se vuelve a cerrar, se vuelve a formar hueso en esta zona y el diastema se termina de cerrar por las mismas fibras transeptales. Entonces, así es como se ve la expansión en un plano frontal, en un plano sagital y en un plano transversal, ¿verdad? Esta es la idea, que las muelas se expandan hacia los lados con la misma posición.
Y este es otro estudio en donde vemos una superposición acá de la expansión y podemos ver en esta tomografía cómo se separó la sutura media palatina, ¿verdad? Que es este, este estudio en donde se realizó con un CONBIN, que es una tomografía computarizada de cono, y aquí se hizo este estudio. Pueden tomar nota si lo quieren revisar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la expansión palatina en ortopedia? O sea, una disyunción. Son un montón. Primero, tiene que haber una contracción del arco dentario superior que esté asociada a una discrepancia esquelética de clase 2, una mordida cruzada posterior que puede tener o no una retrusión del tercio medio, que esto especialmente en clase 3, una mordida cruzada total, una contracción del arco dentario superior con apiñamiento en el maxilar superior. Es importante mencionar que el apiñamiento no es una indicación. A veces hay pacientes en donde ven apiñamiento y yo oigo sugerencias de hacer una expansión. La expansión la vamos a hacer si encontramos alguna de todas estas indicaciones, ¿verdad? Una mordida cruzada posterior, una contracción del arco dentario superior con o sin apiñamiento, un colapso de la arcada superior. Todo esto vamos a ver ejemplos. Mordida cruzada unilateral, pacientes con hendidura palatina. Entonces, atresia, recordemos que atresia es falta de desarrollo de la arcada superior asociada a una clase 2 esqueletal. Aquí la teoría lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos un maxilar que está colapsado y es clase 2, el mismo colapso va a evitar que se desarrolle la arcada inferior. Entonces, al expanderlo, la arcada inferior sigue los pasos de la arcada superior y también toma una mejor forma. Es importante mencionarles que en inferior no se pueden hacer expansiones, ¿ok? Porque acordémonos que en la arcada inferior no hay una sutura que se pueda separar para que haya una disyunción. Abajo tenemos los huesos de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, ¿verdad? Y las ramas, y eso no se puede ensanchar. Abajo siempre es un ensanchamiento o una expansión dentro alveolar. Eso sí se puede hacer y también tiene sus límites. Lo que pasa es que generalmente, como es arriba, la falta de ancho de la arcada superior, entonces abajo muchas veces también está reducida la arcada. Y al expandir la superior, cuando hay pacientes clase 2, también mejora la parte inferior. Aquí podemos ver un ejemplo. Fíjense cómo cambia el paciente después de una expansión y de un tratamiento de ortodoncia. Cómo mejora su sonrisa también, ¿no? Otra indicación es en una mordida cruzada posterior con retrusión del tercio medio facial, o sea, en clase 3. En estos pacientes clase 3, fíjense que cuando se expande la parte posterior, voy a retroceder un poco porque quiero explicarlo esto aquí o en esta. Fíjense, cuando se expande el maxilar, el vértice está en esta zona y entonces esto al ensanchar siempre tira un poco para atrás acá en esta zona donde el maxilar se une con las otras estructuras anatómicas y fíjense que esto da una pequeña proyección anterior. O sea que esta parte de atrás al expander, la teoría dice que da pequeña proyección anterior del punto A. Entonces generalmente en estos pacientes, quizás aquella diapositiva la voy a ir poniendo por aquí una foto para explicarlo mejor, estos pacientes que son clase 3 y que se les va a hacer un tratamiento con máscara facial, ayuda mucho a hacer la expansión previa porque hace que el maxilar como que sepa que va a ser manipulado, o sea, como que, digo yo, como que lo despierta.
aparte que al hacer esa forma de expansión, ya lo tira un poquito para adelante el punto A y entonces de ahí es más fácil hacer la retracción del tercio medio. Esta secuencia creo que ya la vimos antes, es de la pacientita, cómo comenzó sin expansión y aquí cómo se hizo la expansión después y se hizo su tratamiento de máscara facial. Esta paciente también la vamos a ver en la clase de máscara facial, obviamente. Es un caso realmente que me gustó mucho sus cambios. Y de aquí se puede ver cómo cómo se modificó, ¿verdad? Fíjense el maxilar, cómo se ve aquí tan atrás de la mandíbula y aquí cómo se ve bien bonito posicionado en la parte anterior y hasta inclusive a simple vista se ve como el punto A está por delante del punto B y obviamente ya se ve más bonito. Una mordida cruzada total, como vemos en este caso, en este chico chiquitín, obviamente él va a necesitar una expansión y también una máscara facial, que es el hermanito de la paciente anterior. Y como de seguro que ya tienen sueño por la hora, él les va un chiste. Esto los quito, yo no sé por qué todavía aparecieron aquí, antes ponía más chistes en mis clases. Él pide relleno de amalgama de plata por cuestiones estéticas. Está chistosas. Bueno, sigamos. ¿Qué otra indicación? Ah, no, este es un caso clínico. Fíjense, esta paciente, como tiene mordida cruzada bilateral y mordida cruzada anterior, como se hizo su expansión, todavía su mordida cruzada anterior, y ella no se ocupó máscara facial, porque ella era una clase 3 dental completa, transversal y anteroposteriormente, solo con brackets y con expansión, se solucionó este caso. Fíjense aquí, ya como se nota la parte superior que está mucho más ya expandida que la parte inferior y también su parte anterior que ya está descruzada. Fíjense el cambio. Ya el labio superior ya tiene una mejor proyección, ¿se fijan? También su mandíbula se le ve, también el surco mentolabial inferior ya se nota con una mejor proyección. Otra indicación es atresia del arco dentario superior con apiñamiento severo. En este caso, esta expansión se hizo en esta chica que ella parece mayor, pero ella tenía como 12 años y ya tenía todas sus piezas permanentes. Unas pequeñas caries ahí. Quiero aclarar que este caso fue un caso que yo hice en mi posgrado y así llevo a esta chica. Yo a todos mis pacientes, si los veo con caries, no los trato hasta que estén libres de caries y con su limpieza dental hecha. Porque recordemos que estos aparatos llevan coberturas oclusales y los dientes y las encías tienen que estar muy saludables. Les voy a poner este caso. Otro chiste. Bueno, aquí con Dorito le dice el señor que tiene la fórmula para no más caries, ¿verdad? Y entonces le dice en qué consiste y le dice nada, que le va a sacar todos los dientes. Y entonces ella no va a tener caries. Y este lo puse porque no se han dado cuenta que así le dicen los pacientes a uno. Aquí con Dorito le dice al paciente, ¿verdad? Pero los pacientes dicen, doctor, quíteme todos los dientes y póngame una placa dental y así ya no voy a tener problemas. Bueno, es un chiste, ¿verdad? Pero la verdad es que se oye, da risa, pero esto se oye en el consultorio. Entonces seguimos con este caso y este caso se trató de la siguiente manera. Este era una dentición permanente que estaba en una etapa temprana, acababa de cambiar todos los dientes. Un segundito. Y se comenzó a hacer una expansión superior. Fíjense cómo está este expansor adaptado a esta maloclusión y se decidió no extraer aún piezas dentales porque necesitamos
soportes para hacer la expansión. Fíjense cómo se va viendo ya que va descruzando. En la parte inferior ya se había comenzado el tratamiento de ortodoncia. Y aquí vamos viendo cómo va ensanchando. Aquí es donde se quitó el expansor, miren ya el espacio que había entre estas dos premolares. Ya se observa una mejoría en esta zona. Ya se habían puesto los brackets superiores. Y era hora de las extracciones superiores. A ver, doctora, ¿qué piezas le quitarían usted superiores a este caso? Díganme. A ver, Selena, la veo bien pensativa. Las Yo, doctor, segundas premo, las creo. 5 segundas Las segundas premolares. premolares. Sí. Todos Comúnmente votamos se por quitan segundas las premolares, ¿verdad? 4. O 4. 5 o 4. Yo le quitaría No. las 5. Las 5. Ok, está bien. Me parece una buena elección. Pero no. En esta ocasión no le quitamos las 5 ni las 4. Le quitamos las 6. Porque resulta que el apiñamiento era tal que al quitar solo premolares no se iba a poder resolver. Lo que pasa es que me gusta hacer esto porque todos se asustan, ¿verdad? Cuando ven que se van las 6. Pero se puede. Y a veces también se quitan segundas molares. Por supuesto, para esto tenemos que tener claro que están las 7 o las terceras en caso de que se quiten las segundas, ¿verdad? Bueno, obviamente estas son las 7 y aquí viene ya la tercera. Está un poquito más grande la niña ya. Y bueno, se quitaron primeras molares y se comenzó a traccionar las premolares a esta posición. Y aquí vamos a ir viendo el avance del caso. Fíjense, este tipo de maxilares que tienen esas atresias tan fuertes, como hasta se ve que cuesta mover los dientes, ¿verdad? Fíjense cómo se ven los dientes en donde hay problema todavía para que se puedan expander. A ver, ¿me permiten un segundito? No adelantar un momentito que solo quiero cerrar mi puerta de acá, porque estoy... Ok, perdón. Bueno, y aquí seguimos viendo el caso y fíjense que era tan difícil el movimiento de los dientes hacia vestibular que tuvimos que ayudarnos con un alambre mucho más grueso y de este alambre nos agarramos para poder expander más los dientes. Fue un caso de verdad difícil y así iba. Ya fíjense cómo se ve mejor, ¿verdad? La expansión a cada lado. Se pusieron algunos elásticos para mejorar, ¿verdad? El asentamiento. Y ya se ve la forma, si se fijan, ya más bonita. Y bueno, creo que cuando yo la dejé en el posgrado estaba así. Estamos entrando todavía a líneas medias, estamos ocupando estos espacios para mejorar. Aún con extracciones abajo todavía se le ve un poco de apiñamiento. Arriba pues hicimos muy bien el cálculo, ¿verdad? De la extracción de la primera molar y fíjense cómo se alineó de bien. Ah, no, aquí hay otra más. Aquí seguíamos trabajando. Ya le habíamos quitado el sobrearco que andaba. Y bueno, hasta ahí llegó. Pero sí se ve un gran cambio, ¿verdad? Imagínense cómo estaba. Así. Fíjense esta separación que había acá. Miren cómo se veía el periósteo hacia adentro. Y el apiñamiento inferior, que también era importante. Ya, bueno, seguimos.
Entonces, otra característica y otra indicación es cuando vemos atresia superior con patrón de respirador bucal y paladar ojival, o sea, un paladar angosto, ¿verdad? Y vemos, acuérdense que en las características de los respiradores intraorales, de los respiradores bucales, vamos a encontrar gingivitis, y esto es porque los respiradores bucales no mantienen la boca seca. Entonces no hace el efecto de autolimpieza que da la saliva. Entonces ellos tienen gingivitis y también tienen alto índice de caries. Fíjense en esta arcada tan estrecha que aquí mantuvo un incisivo retenido, la pieza 1-1, ¿verdad? Entonces este tipo de arcada, por supuesto, una expansión está súper vindicada. Una mordida cruzada unilateral, como vemos acá, que estas son bien difíciles porque tenemos que diagnosticar bien si es de origen esquelético, si solo es dental o si es una alteración funcional, o sea que si solo es, digamos que postural, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos las arcadas colapsadas, los pacientes, sus cúspides les chocan y entonces no sienten comodidad para masticar y lo que hacen es que desvían su mandíbula hacia un lado y cruzan la mordida unilateralmente. Entonces esta sería una alteración funcional. Si es esquelético, vamos a encontrar falta de crecimiento o de desarrollo de un hemimaxilar superior o combinado generalmente con una asimetría mandibular con laterognasia, como vemos en este caso ya un paciente adulto. Y si se fijan, este paciente adulto se corrigió su oclusión, pero pues su cara siempre quedó con la asimetría. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si crecen con mordidas cruzadas, pues hace un efecto ortopédico no deseado. Y entonces crece simétricamente y hace pues ese problema ya, un problema esqueletal y quirúrgico. Aquí estamos viendo una mordida cruzada unilateral dental. ¿Por qué? ¿Y cómo detectamos esto? Tenemos que tomar una foto o revisar nuestro paciente de esta manera y tenemos que ver esta zona del maxilar y aquí se ve como acá del lado que no está cruzado se ve una mejor angulación, ¿verdad? Del vestíbulo, pero donde está el cruzado se ve una inclinación hacia adentro. Y entonces eso nos está diciendo que es dental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se ve colapsado y aquí se ve normal. Entonces estos dientes igual se hace una expansión, pero puede ser una expansión más lenta, no una expansión tan rápida, porque la expansión rápida, que vamos a ver eso más adelante, es la que hace que se forme esa isquemia que les hablaba y que separa la sutura media palatina. Pero si hacemos una expansión lenta, lo que hace es que va modificando el, el periósteo, ¿verdad? Va modificando la posición de los dientes. Y aquí lo podemos ver también. Aquí se ve mejor, de hecho. Fíjense cómo se ve esta inclinación y aquí se ve un poco más recto. Generalmente en estos casos, las líneas medias coinciden bastante bien. Siempre, obviamente, hasta una pequeña desviación mandibular, ¿verdad? Pero sí no tiene una desviación tan marcada de la línea media. En mordidas cruzadas bilaterales, como vemos acá, a los dos lados, fíjense aquí cómo se ven las primeras molares, ya erupcionaron cruzadas, pero también pues sus dientes temporales estaban cruzaditos, ¿verdad? Aquí estaba como que borde a borde. Aquí sí se veía que estaba más cruzado y ya está exfoliando, ¿verdad? Entonces la idea es que antes de exfoliar nosotros podamos expander y dejar una mejor base ósea para que los dientes se acomoden mejor, especialmente
al erupcionar, y que de una vez erupcionen ya en una mejor posición. Mordidas borde a borde. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo el borde oclusal vestibular superior choca con el borde vestibular inferior. O sea, aquí está una mordida borde-borde bilateral. De este lado también, si se fijan, ¿ve? Entonces, acá, que la mordida no está del todo cruzada, pero sí está, digamos, filo con filo, también es recomendable hacer una expansión. Y obviamente en pacientes con hendidura palatina, porque pues al tener ese espacio en el centro, los pacientes no tienen desarrollo de su arcada superior, ¿verdad? Aunque obviamente no nos vamos, antes de hacer una expansión de la sutura media palatina, nosotros tenemos que indagar, porque estos pacientes siempre tienen, pobrecitos, porque tienen que verlo el otorrino, tiene que verlo el ortodoncista, tiene que verlo el cirujano, tiene que verlo el médico de cirugía estética, tiene que verlo, mucha gente siempre lo está revisando, ¿verdad? En este caso, esta foto es con mi amigo Gerson Chinchilla, él es de Guatemala y es de las personas más capacitadas que yo conozco para tratar este tipo de pacientes de hendidura palatina. Aquí en El Salvador, es la doctora Sofía Pérez Mata, que si no me equivoco, o ya les dio, o les va a dar también una clase de pacientes con labio y paladar hendido. Créanme que es súper interesante. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de este tipo de tratamiento? Pacientes que no son cooperadores, pacientes que creen que es un castigo, ¿verdad? Esto vamos a tener muchos inconvenientes en, en poder tener un éxito en este tipo de tratamientos. Y cuando decimos no cooperadores, no nos referimos solo a los niños, sino que también a los papás, que hay papás, miren, yo tengo unos pacientes, por ejemplo, ellos son franceses. Los hijos son tres, las dos niñas, las dos con mordida cruzada. A las dos les puse expansor. Y llevamos 6 meses y no han terminado de expander. Hasta que viene la cita, les doy yo la expansión. ¿Por qué? Porque los papás no le activan sus aparatos. Y ya los he sentado y como se tiene que hacer, porque recuerden que estos tratamientos, pues los papás son los que nos van a ayudar a que se activen. Entonces hay que enseñarles cómo se hace en la clínica. Y todas las veces yo pongo a los papás a ver que lo hagan, ¿verdad? Y lo hacen bien, pero el paciente viene y no tiene ningún avance. Entonces, no hay cooperación de parte de los papás. Realmente los franceses no les gusta mucho tratarse los dientes en general, ¿verdad? Entonces, como que no le hacen mucho caso. Pero bueno, pacientes no cooperadores. Pacientes con problemas psicológicos. Obviamente no vamos a atender los problemas que tengan depresiones o yo no sé, ¿verdad? Otro tipo de problemas. Pacientes que tengan un diente con mordida cruzada. ¿Por qué? Porque un diente no quiere decir que tenga un paladar colapsado, una arcada colapsada. Muchas veces cuando hay un diente en mordida cruzada es un problema netamente dental y se puede solucionar con brackets. Pacientes con mordida cruzada perdón, pacientes clase 2 óseas. ¿Se acuerdan que miren, aquí se contradice? Esto fue tomado de un texto, de varios textos. Hay textos que recomiendan hacer expansión en pacientes clase 2 y textos que no. Pero yo les voy a aclarar por qué unos dicen que sí y por qué unos dicen que no. Los que dicen que sí son eh, autores que controlan muy bien el problema vertical. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando hicimos, que les expliqué la expansión en donde las cúspides pueden caer y puede aumentar la vertical del paciente. Entonces, generalmente los pacientes clase 2 son pacientes que ya tienen problemas verticales. Y cuando nosotros hacemos la expansión, entonces puede darse un aumento de la vertical y por eso es que a veces contraindican en pacientes clase 2. Deme un segundito. Miren. Va, ok.
Entonces, perdón por la interrupción. Ciérrame bien ahí. Como les decía, entonces en clase 2 óseas, antes de hacer una expansión, tenemos que estar bien claros si vale la pena hacerlo, ¿ok? Otra contraindicación es pacientes con apiñamiento, pero que no tienen mordida cruzada y no tienen un problema transversal, que es lo que les mencionaba antes, porque yo he visto casos en donde los pacientes tienen un apiñamiento superior y entonces se indica una mordida, se indica o te dicen, doctor, ¿será que le hacemos una expansión? Y yo me pregunto, ok, hagámosle una expansión o pónganse a pensar ustedes. Le vamos a hacer, tenemos un paciente que es, ya a mí siempre me gusta poner este ejemplo, que sea tu hijo o tu sobrino o tu ahijado, ¿verdad? Entonces está tu ahijado y tiene apiñamiento anterior y no tiene mordida cruzada, está bien. Entonces, le vas a sobreexpander la mordida superior para que esos dientes quepan y que le quede la arcada superior súper expandida y la inferior no tenga más movimiento o más espacio dentoalveolar para alcanzar la superior, ¿verdad que no? Entonces, cuando un paciente tiene apiñamiento y en lo transversal está bien, no podemos ponernos a hacer expansiones, ¿ok? Eso es bien importante que lo tengan claro porque es muy común oír de que porque tiene un par de dientes apretaditos ya quieren hacer expansión. Para hacer una expansión tenemos que tener un problema o las indicaciones que vimos con anterioridad. Entonces, estas también son contraindicaciones. Mordidas abiertas anteriores. Y aquí volvemos al problema vertical. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una mordida abierta anterior y nosotros expandemos de una manera no controlada y vamos a aumentar la vertical, pues le vamos a abrir más la mordida, que va de la mano con esta otra contraindicación de pacientes muy verticales y también asimetrías maxilares o mandibulares. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una asimetría maxilar, puede ser que ese caso vaya camino a lo quirúrgico. Y si nosotros expandemos, puede ser que ese lado que está simétrico lo expandamos y empeoremos más el problema. Y pues nuevamente menciona pacientes clase 2 y con su permiso, pues, lo iba a quitar, pero ahí está. Mejor ya lo quito porque es la tercera vez que se menciona. Ok, disculpas por el caso. Y aquí vemos entonces lo que yo les mencionaba en esta gráfica. Fíjense cómo vemos la expansión en forma triangular, como lo mencionamos antes. También acá vemos cómo las molares se inclinan hacia afuera y se inclinan más de su parte coronal que de su parte apical, ¿verdad? Y en este momento es donde vemos, fíjense, esta línea que vemos acá, que no es punteada, es como está inicialmente su molar, y esta línea punteada que vemos acá es como cambia después de la expansión cuando baja la cúspide. Entonces, fíjense cómo se ve que aumenta su dimensión vertical. Por eso tanto énfasis en esto. Aquí hay otro ejemplo. Aquí estamos viendo cómo, no, pero ¿saben qué? Este ejemplo tiene más que ver no tanto con lo vertical, sino que con lo anteroposterior. Aquí está lo que yo les hablaba de cuando se hace la expansión en un paciente clase 3, cómo se apoya en la parte posterior y entonces hace este efecto en donde aquí, que vamos a llamarlo esto, el punto A, se sobrepasa de la línea límite que tenemos aquí adelante y se va hacia adelante. Entonces, por eso es que siempre, antes de hacer un tratamiento de máscara facial, no necesariamente, pero casi siempre, se hace una expansión de este tipo. Yo no hago la expansión cuando tengo un paciente clase 3 que no tiene deficiencia transversal. Y este es un estudio en donde se hizo
la expansión y se midió cuánto aumentaba la vertical del paciente. ¿Ven? Esta es una transposición, esta es una sobreposición, perdón, y aquí se nota cuánto aumentó. Entonces, mucho cuidado con eso. Este es otro artículo. Siempre de expansión. Y aquí está hablando de lo que les mencionaba antes, de cómo mejora el flujo de aire después de la expansión, ¿verdad? Que eso es un hecho. Y aquí se ven los resultados. Fíjense cómo se nota aquí donde se hizo la expansión. Vemos en blanco cómo estaba el incisivo al iniciar. Vemos en negro dónde terminó después de la expansión. Lo mismo acá la molar. Y vemos en negro dónde terminó. Y fíjense también aquí cómo ensanchó esta zona. Al ensanchar esto, aumenta el flujo. Y aquí podemos ver el diastema también, cómo se fue aumentando. Va de aquí a acá. Después aquí se cerró el diastema y después los dientes volvieron a su normalidad. Hasta la inclinación. Y el último chiste, si no me equivoco. Entonces, claro que para nosotros saber si vamos a hacer una buena expansión necesitamos un buen diagnóstico. Y el diagnóstico, como hablamos en la clase anterior, necesita una historia clínica, su evaluación clínica, modelos de estudios o scan, radiografía cefalométrica. A veces mandamos a tomar una radiografía póster anterior porque así nosotros vemos si hay colapso de la nariz también, del tabique, desviaciones. Y puede ser también una radiografía oclusal y una panorámica, y también depende de la edad del paciente. Entonces, ¿qué factores vamos a considerar en la expansión? El rango y tipo de expansión, qué aparato vamos a ocupar para hacer la expansión y obviamente la del paciente, en donde a edades más tempranas la expansión es más, digamos, más eficiente. ¿Y cómo vamos a saber cuánto tenemos que expander? Miren, esto se hace una fórmula. Se suman de premolar a premolar y después el resultado se multiplica por 100 y se divide entre 80 y nos va a dar una medida que cuando nosotros sumamos de 4 a 4 nos va a dar una distancia entre los premolares y nos va a decir cuánto es lo que tiene y cuánto es lo que debería. Aquí cuánto es lo que tiene y cuánto es lo que debería. Y después hacemos lo mismo en la parte posterior, se suma el ancho en la arcada de 6 a 6, este resultado se multiplica por 100 y se divide entre 64 y nos va a dar la distancia que tiene y aquí lo que necesita. Aquí la distancia y aquí lo que necesita. El índice de Punnett. Otra manera es con el compás de Korkhaus. ¿Se acuerda que en los antecedentes veíamos de Korkhaus? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se mide la distancia entre premolar y premolar y se coloca acá. Esto da vueltas. Esto por adentro da vueltas y tiene diferentes medidas. Entonces, se coloca aquí el número y va a decir cuánto es lo que necesita, de cuánto debería de estar esa expansión y entonces así se toma. Ahora, todos estos métodos son como que más complicados cuando uno está en la clínica o cuando está haciendo un diagnóstico, rápido necesita encontrar cómo hacerlo. Entonces, la mejor manera, o la que me gusta más a mí, de saber el rango de expansión es como lo dicen estos autores que estamos viendo ahorita. Que es así. Primero medimos la distancia entre B y esta longitud le vamos a sumar 1.6 en hombres y 1.2 en mujeres. Y entonces esta distancia entre cúspide a cúspide tiene que ser la superior sumándole esto. Está más fácil, ¿verdad? Que la manera anterior. O sea, en este caso, digamos que la parte inferior, la línea B, mide, qué sé yo, 33. Le vamos a sumar 1.6, que serían
34.6 y eso tendría que ser la dimensión transversal que debería tener la arcada superior. Pero cuando nosotros hacemos una expansión, nosotros tenemos que sobreexpandir. O sea, que si este resultado nos dio que necesitamos expandir, digamos, en vez de tiene 33 abajo y arriba tendríamos que tener 34.6, nosotros tendríamos que expandir hasta 2 milímetros por lado más de lo que es la indicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros quitamos el expansor, siempre hay una pequeña recidiva. Entonces tenemos que sobreexpander para que cuando haya esa recidiva, no se nos cruce de nuevo la mordida. Y acá vemos las pistas de mordida, que estas nos ayudan a que estos dientes no se proinclinen hacia afuera y que podamos mantenerla vertical. Y aquí podemos ver también cómo es que después de expander, siempre hay una pequeña recidiva en la parte superior, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar claros cómo es la configuración de la expansión, cómo vamos a entender cuál es la expansión que necesita. Esta es una configuración normal, en donde nosotros vemos estos trazos en los vestíbulos, donde la cúspide y los rebordes se ven en una posición más recta. Esto lo vimos mejor, ¿se acuerdan? En las fotos anteriores cuando estamos viendo las indicaciones. Esta configuración es una contracción basal. O sea que acá va una, ya tiene el ancho de la parte oclusal un poquito más aumentada y la contracción es en la parte más basal valga la redundancia, de las bases óseas. En este caso es donde más tenemos que cuidar nuestra expansión porque ya están las cúspides caídas, ¿verdad? Por esa posición que tiene. Entonces, acá la expansión tiene que ser más alta. Y esta es, digamos que la más favorable, en donde vemos que hay una compresión más dentoalveolar que más basal. Y en este caso, la expansión tiene que ser a un nivel más bajo si lo vemos en este sentido, ¿verdad? Más a la altura de la unión dento-cervical. Entonces, ¿cuál es la cantidad de corrección y sobrecorrección para saber qué expansión se necesita? Esto ya lo expliqué un poquito más atrás. Esto ya lo expliqué, ¿verdad? Ya estamos claros que tiene que haber una sobrecorrección para que después, cuando se haya una recidiva, no quede la mordida cruzada. ¿Y qué tipo de expansión tenemos? Hay una expansión palatina lenta y una expansión palatina rápida. En la expansión palatina lenta, pues vamos a intentar que se expanda 1 milímetro semanal. Esta expansión está más indicada cuando nosotros queremos hacer un movimiento que sea más alveolo-dental o más dentoalveolar, ¿verdad? Y un menor componente ortopédico. En este otro caso, de la expansión palatina rápida, se va a expander de 0.5 a 1 milímetro diario. Esto va a producir lo que les mencionaba antes, que las fuerzas, o sea, va a comenzar a haber tanta presión que va a haber una isquemia. Esta isquemia va a producir una hialinización y la hialinización hace que el hueso se ponga como más fuerte alrededor de las raíces, como que más duro, y entonces se sigue la expansión y la hialinización va a transmitir la fuerza desde el molar a la raíz y esta va a comenzar a expander la sutura media palatina y es que se da la disyunción. Entonces la expansión palatina lenta es semanalmente, ¿verdad? Puede durar de 2 a 6 meses. Es menos resistencia a los tejidos circundantes maxilares
y una mejor formación de la sutura en cuanto si se llega a separar, que pues, casi no produce, ¿verdad? Y los cambios esqueletales son menores. Se estima que son entre el 16 al 30%, dependiendo de la edad. Si es mayor, es menor. Y si el chico está más chiquito, pues hay un mayor porcentaje. La expansión palatina rápida. Este tipo de expansión hay una inclinación dental mínima, pues por la hielinización que les explico, y hay un desplazamiento más óseo que dental. El rango de separación es de 0,2 milímetros por día y puede resultar en un ensanchamiento final de 10 milímetros. El cambio esquelético se calcula en un 50%. ¿Por qué? Porque, perdón, siempre en una expansión, aunque el tornillo abra, nunca se va a separar lo que abre el tornillo, porque en el transcurso del envío de la fuerza del aparato, los dientes, siempre se pierde, ¿verdad? O sea, siempre va a haber como una amortiguación de todas las estructuras anatómicas. Y entonces, estos son los tipos de tornillos. Estas son las medidas más comunes, que son de 7, o sea, que abre 7 milímetros, que abre 9 milímetros, que abre 11 milímetros o que abre 13 milímetros, que es una muy buena expansión. Y tenemos diferentes tipos de aparatos como los que vemos acá. Hay aparatos fijos como estos y hay aparatos removibles. Miren, aquí tenemos un expansor inferior, pero ya les expliqué que este no hace una disyunción. Muchas veces ponen este tipo de tornillitos en esta zona para ver si pueden desarrollar un poco transversalmente aquí la zona anterior, pero recordemos que aquí siempre es una separación dentoalveolar, ¿verdad? No es nada ortopédico. El doctor Timms identificó 4 elementos importantes para el diseño de los expansores, que son la rigidez, porque a mayor rigidez hay una mejor transmisión de las fuerzas hacia las estructuras dentales, las coberturas oclusales, como las vemos aquí, el rango de expansión que va a tener y también qué tan higiénico va a ser nuestro aparato. Obviamente, con las coberturas oclusales, pues va a acumular placa bacteriana, ¿verdad? Eso es así. Entonces tenemos los aparatos expansores fijos, como los que vemos aquí. Estos se llaman mini expanders. Mm, Estos estuvieron muy de boga hace unos años. Ahora siempre ocupamos unos tornillos más grandes. Lo bueno de los mini expanders es que eran más pequeños y más cómodos. Y tenía un poco más de también facilidad para escoger la posición en el paladar donde se podía efectuar la expansión. En este caso podemos ver que es más en la parte posterior, aquí en la parte media a nivel de los premolares, y este es otro ejemplo también en la parte de los molares. Esta parte quizás es en medio entre estos dos, ¿verdad? Y si se fijan, se hacen unas extensiones desde la banda para que la expansión también se transmita a premolares. Tenemos nuestro aparato Hyrax, que seguramente ya lo han oído antes, me imagino. Este es el aparato expansor más común que hay. Este es el que uso yo. Yo uso aparatos de este tipo, solo que en este caso, este tipo de coberturas oclusales tienen como que la forma de las muelas aquí, como que si hubiera sido hecha con un aparato al vacío. Las coberturas oclusales yo las hago con acrílico. Es acrílico porque me gusta que sea más liso, que no tenga hendiduras como vemos aquí. Y creo que también agarra mejor las patitas del Hyrax. El Hyrax, como pueden ver, va soldado en bandas. Y entonces la transmisión de la fuerza es mayor en esta zona. Vamos a hacer unos aparatos de estos Hyrax en el laboratorio. Primero, tenemos que terminar de aprender a soldar. ¿Ok? Que va a ser pues, dentro de otro laboratorio, dentro de una semana. Este otro aparato es muy bueno para expander.
es el aparato Haas. La diferencia entre el Haas y el Hyrax es que el Haas tiene una cobertura acrílica sobre el paladar y el doctor Haas mencionaba que esto ayuda a que haya presión también sobre esta zona y esto va a ayudar a que la expansión sea mejor. Yo he puesto expansores Haas, también me parecen muy buenos, solo que los Haas que yo pongo traen coberturas oclusales. O sea que viene el acrílico acá y sobrepasa, sigue y sobrepasa todas estas estructuras y cubre las superficies oclusales. Siempre miren la flechita viendo para atrás en todos, ¿verdad? ¿Se fijan? Siempre está viendo para atrás. Es súper importante. ¿Y saben por qué? Porque imagínense que ustedes van a hacerle una expansión a este niño. Aquí en esta zona de acá tenemos la úvula, ¿verdad? Y ya pues es bien reducida es difícil entrar a esta zona posterior. Entonces, la llave se coloca aquí en la zona anterior y se va rotando hacia atrás. Y como le expliqué antes, este hoyito donde está el puntero se gira y va apareciendo otro hoyito aquí. Se quita la llave y después, para volver a hacer la expansión, ya está aquí el hoyito. Pero si la flechita estuviera al revés y el tornillo tuviera que activarse de otra manera, tuvieran que meter la llave por distal, o sea, tuvieran que meter la llave por esta zona y es prácticamente imposible. Entonces, si ustedes le mandan un expansor con la flecha al revés, tiene un defecto de fabricación y tiene que ser cambiado. ¿Por qué pasa? Este es un expansor en abanico, son poco comunes, pero pues los hay. Esto es cuando nosotros necesitamos una expansión solo de la parte anterior de la arcada. Entonces, en esta zona de acá, donde está la bisagra, no expande y expande acá esta zona. Aquí vemos un ejemplo de un expansor en abanico. Aquí se le acaban de hacer unas extracciones de unos restos, pero fíjense cómo se colocó un expansor tipo Haas con una bisagra acá y un tornillo en la parte central, porque miren cómo estaban estos dientes. Entonces, se hizo la expansión de esta manera y se logró separar esta zona y después esto ayudó a que los dientes se colocaran mejor. Ahora, cada día más se está haciendo la técnica MARPE. MARPE es Maxillar Arch Expansion con microtornillos. O sea, que el tornillo de expansión se sostiene con unos tornillitos. ¿Ya han visto los microtornillos? Pues algún día les puedo dar la clase de microtornillos si quieren que yo la doy también. Doctor, disculpe. Sí, Los microtornillos que se usan para la expansión son los mismos que se usan en ortodoncia. sí, ahorita te Ah, ok. explico. Fíjate en este ejemplo que tengo aquí a la derecha. Ajá. Aquí está el microtornillito. Esto es un ejemplo de un microtornillo. Hay muchos tipos de microtornillos. Y entonces este microtornillo va puesto ahí. ¿Se fijan cómo están puestos aquí en el paladar? Hay 4. En este caso, esta expansión, digamos que fue una expansión híbrida. Se colocaron microtornillos sujetados también al expansor que iba también apoyado en sus molares y una banda también premolar, como se hace tradicionalmente, un sistema híbrido. Pero últimamente la expansión se está haciendo solo con microtornillos sin soporte dental. Claro que para llegar a esta conclusión tenemos que investigar muy bien si no hay un componente dentoalveolar o si después este paciente va a tener un tratamiento de brackets en donde con los brackets podamos corregir transversalmente un problema que sea dentoalveolar y antes expandir un poco el paladar.
Lo que sí está reportado cuando se hacen tratamientos de expansión con microtornillos es que mejora muchísimo la respiración en los niños. Y ellos se ven más sanos, se ven más chapuditos, se ven más despiertos, o sea, aumenta la oxigenación y eso está comprobado, ¿verdad? O sea, imagínense si solo con una expansión normal mejora, imagínense agarrar de verdad el piso de la, de las fosas nasales y ensancharlo, se va a sentir bien rico para todos los que tenemos problemas respiratorios, ¿verdad? Así que ya un paso de aire más fluido. Pero bueno, esto es súper importante saberlo. Y aquí tenemos un ejemplo. Ah, este es el que les digo. Miren, este aparato de expansión en donde se colocan primero los microtornillos, después se toma una impresión y en el modelo de yeso se diseña cómo va a ir el expansor y después se hace con acrílico, se coloca y se bloquea donde van los microtornillos y ya se transforma en una sola pieza, digámoslo así, y se hace la expansión y miren esta separación, qué bonita, ¿eh? Y aquí podemos ver el ejemplo dentalmente cómo se fue haciendo y si se fijan, esto fue en un adulto, porque según todos estos artículos que he investigado, yo sinceramente no lo he hecho, pero dicen que sí se puede hacer una expansión en adulto. Yo creo que no me voy a ponerme a probar si se puede o no, aunque digan los estudios que sí, pero ya me imagino romper una sutura media que esté bien formada, no sé. Siento que tiene bastantes riesgos. Estos son otro tipo de expansores que se ocupan cada vez menos. Este se llama cuadra helix, porque helix se le dice a los resortes, pues tiene cuatro. Entonces cuadra helix, aquí hay otro diseño diferente, cuadra helix, y este es un expansor en W. ¿Por qué se ocupan cada vez menos estos expansores? Porque estos expansores se hacen de la siguiente manera. Se toma la impresión con las bandas puestas, así como estuvimos haciéndolo en el laboratorio. Y este aparato ya está ensanchado. Entonces, para soldarlo, se tiene que comprimir y así comprimido se solda y después se vuelve a expander. Entonces, para ponerlo en la boca del paciente, hay que comprimirlo y se pone comprimido y se cementa así y comienza a expander, 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 expander sin control. Entonces, pueden haber expansiones asimétricas o puede ser muy molesto para el paciente. Entonces, cada vez se ponen menos de esto. Yo creo que el último lo puse hace unos 15 años o más, porque sí puse algunos, ¿verdad? Pero no me gustan mucho, prefiero un Hyrax. Estos son ejemplos de aparatos expansores removibles. Estos también los podemos hacer en el laboratorio o los podemos poner en nuestro diplomado. En este caso, estos son más que todo para expansiones dentoalveolares, no tanto disyunciones, ¿verdad? Pero a veces cuando está colapsado aquí adelante se puede hacer un aparatito removible. Fíjense, este es como en abanico y se puede ir activando y va mejorando. Entonces, acá se activa y se le pone al niño y va compresionando su arcada superior y va haciendo un efecto más que todo dentoalveolar, pero muy bonito. Y sí funcionan. Aquí el problema es que cooperen, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve? Sirve. Entonces el efecto del aparato removible pues depende de la edad. Se producirá solo una expansión alveolo-dental o una expansión del maxilar por crecimiento sutural. O sea que se va a hacer dentoalveolar y si tenemos suerte en la sutura que crece, pues se va a separar, ¿verdad? Pero más que todo es dentoalveolar. Y lo que me preguntaban, ¿cuál es la edad más indicada para hacer una expansión? Miren, acá esto es como que el pico del crecimiento entre los varones y en las niñas de 12 a 13 años y en los varones de 14 a 15. Entonces, este es como el límite para hacer nuestra expansión. Y la literatura dice que es como que el punto en el que más podemos aprovechar una expansión porque es el pico de crecimiento de los pacientes, ¿verdad?
Sin embargo, nosotros podemos analizar a través de una radiografía carpal cómo está el desarrollo del crecimiento del paciente para saber si ya está terminando de crecer, porque esto varía mucho entre niño y niño. Aquí les he puesto un ejemplo. Fíjense por acá donde señala la flechita. Esta es la zona que nosotros vemos para saber si el paciente tiene potencial de crecimiento. Si nosotros vemos espacios amplios y esta parte media que se ve en las falanges está poco desarrollada, nosotros tenemos mucho potencial de crecimiento a futuro, ¿verdad? O tenemos mucha disponibilidad de hacer una expansión. Pero si nosotros tomamos una carpal y vemos esta zona central, fíjense cómo crece y cómo comienza a ser como una cápsula que comienza a cubrir esta porción media de la falange. Si nosotros vemos esto, quiere decir que el crecimiento ya está más adelantado y fíjense todas las suturas como ya se van fusionando, ¿verdad? Acá miren cómo se ven de abiertas y de inmaduras y aquí ya se ven más maduras, más cerradas y más fusionadas. Entonces acá tenemos poco potencial del crecimiento y especialmente este huesito que tenemos aquí arriba del puntero, que se llama el huesito sesamoideo. Una vez nosotros vemos el sesamoideo, es un indicio, es un indicador de que el potencial de crecimiento está casi por terminar. ¿Ok? Este huesito de aquí. Aquí se ve mejor. Y estos son los indicadores, ¿verdad? Ese huesito que estamos viendo, esta es una etapa, se llama etapa MP3, que es cuando está bien incipiente. Y aquí en la categoría 6 es cuando ya está más desarrollado y ya tenemos menos porcentaje de crecimiento. Y miren este artículo, qué bonito. Y miren los autores, vea, se ve que son unos autores así de calidad. Este fue un estudio que hicimos en la universidad en donde nosotros queríamos saber el grado de coincidencia entre la edad cronológica, o sea, pues la edad que tiene desde el día que nació hasta el actual, la edad dental y además la edad carpal. Queríamos saber si eso coincidía y pues fíjense que no coincidió. Eh, un paciente puede tener una edad cronológica, digamos, de 12 años, una edad dental aumentada en donde su recambio ya se haya cumplido y una edad carpal disminuida que pudiera ser de 11 años, entonces él tiene potencial del crecimiento. Ahora, yo creo que es estos análisis y estos estudios que se hacen son bien estrictos, o sea, ahí no, si se pasa un numerito ya se dice que no es válido, ¿verdad? Pero fíjense que toda la tendencia nos daba que si un paciente tiene la edad dental aumentada, o sea que si tenía el recambio dental adelantado, estaba su desarrollo un poco aumentado también. Y eso es importante. Aunque específicamente ese estudio nos dio que no era significativo, pero sí la tendencia la veíamos en los números. Lindo. Este estudio nos ayudó a poder presentar, esto lo presentamos en la Semana del Odontólogo El Salvador, ganó primer lugar. Después se presentó en FOCAP, ganó primer lugar en FOCAP y después, gracias a eso, nos invitaron a presentarlo en Nueva York. Así que nos llevó muy lejos este estudio, fue bien bonito. Esta fue mi primera tesis que asesoré y yo tuve la idea del estudio. Así que bueno, los invito a que lo revisen, está en internet. Ya finalizando, quiero hablarles un poco de algo que es difícil de creer y de entender. Pero fíjense que el desarrollo transversal
desde los 7 años hasta la adultez es bien, bien poco. Fíjense en este cuadro, cómo vemos el desarrollo transversal que tiene un niño a los 7,6 años. Vemos aquí la línea. Y fíjense en la edad adulta lo que aumenta. Casi no es nada. El tamaño de arcada que nosotros vemos en un niño es prácticamente casi que el tamaño de la arcada disponible que va a tener cuando crezca. Y abajo es todavía menos, ¿verdad? Fíjense aquí, el desarrollo transversal es muy poco. El crecimiento mandibular es distinto. O sea, si se fijan aquí el ángulo de la mandíbula, cuánto se ensancha, ahí sí crece, pero en la zona dentoalveolar no. Entonces, por eso es súper importante este diagnóstico de edades tempranas. Y esto siempre hago mucho énfasis porque a veces también he oído que dicen, ah, sí, sí, ¿verdad? Tiene estrecha la arcada, pero dejemos que el niño crezca. Dejemos que crezca para ver si se va a expander y van a caber los dientes. Y eso no sucede, ¿verdad? Eso no sucede y lo tenemos que tener bien claro. Porque el crecimiento mandibular, los centros de crecimiento son a nivel de los cóndilos y del mentón específicamente. En esta zona dental es casi solo dentoalveolar el desarrollo que hay. Entonces, por eso, pues, es muy importante diagnosticar esto y poder hacer las expansiones en un momento adecuado. Aquí vemos la sutura, una sutura inmadura. Aquí es cuando el niño va creciendo y esta ya es la sutura en un adulto. Entonces, fíjense qué sinuosa es. Por eso digo yo que pues dicen que sí se puede hacer en adultos la expansión, pero yo no me atrevo. Y aquí les tengo un ejemplo de cómo es que yo he visto que se hace una disfunción que se llama SARPE. ¿Se acuerdan que dijimos MARPE? MARPE es una expansión palatina normal y SARPE es asistida con cirugía. Por eso la palabra S antes, surgical, SARPE, surgical expansion. A ver si no me acuerdo ahorita, pero pues, quiere decir que lleva un componente quirúrgico. ¿Y qué pasó con los pacientes que se les hizo la expansión? Fíjense, un porcentaje presentó recesiones gingivales, otro porcentaje reabsorciones radiculares. En la mayoría no se abrió el diastema. Se consiguió la separación de la sutura, pero o sea, sí se separó. Pero recordemos que cuando nosotros hacemos la expansión, todas las estructuras que están alrededor también sufren presión y en este caso, estas están más rígidas. Entonces puede haber más eh, recidiva después, puede volver a colapsarse un poco. Y en algunos pacientes hubo dolor o inflamación. En los niños a veces también pueden llegar a sentir un poco de presión y quizá un poquitito de dolor, pero no muchas veces inflamación, a menos que no esté bien hecho el aparato. Y este es un ejemplo de una expansión en un paciente adulto con microtornillos, como lo vemos acá. Y después hicieron una tomografía y sí vieron que sí hubo una separación, ¿verdad? Pero pues hay que tomar en cuenta todo lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Que todo lo demás está más rígido, que puede llegar a tener recesiones y a considerar todo eso. Y se observa la misma tomografía. Este es un estudio, es un artículo que ya vamos a mencionar, que es este. Y aquí se hizo una expansión palatina rápida en adultos jóvenes y después se hizo un estudio con BIM, o sea, un estudio de tomografía. Y aquí está lo que les decía, SARPE, que es Surgical Assisted Rapid Palatal Expansion. ¿Okay? Eso significa SARPE. Cuando les digan SARPE, es una expansión asistida quirúrgicamente, que es así. Bueno, aquí vamos a ver cómo se calcula lo que se tiene que expander en una... Esto se hace sobre una radiografía posterior-anterior. Se coloca un aparato Hyrax antes de la cirugía
¿Por qué? Porque el paciente se opera, es casi que una Lefort, y cuando sea operado, se activa. ¿Cómo es la operación? Se hace una separación del fondo del vestíbulo. Después del fondo del vestíbulo se corta toda esta zona con una fresa y después que se ha cortado se activa el expansor hasta que ¡pah! Suena y hace la expansión. Y fíjense, todo esto en un solo acto, o sea, en un solo movimiento. Miren cómo se ve, da escalofrío un poco, ¿verdad? Aquí está expandido. ¿Qué complicaciones tiene la zarpe? Puede ser una necrosis con hiperplasia de la mucosa. Puede haber una fractura del proceso alveolar vestibular, que de hecho la hay porque se recorta. Y lo peor es que esta complicación puede ser tanto en una zarpe como en MARPE. MARPE es una expansión normal. En una MARPE, una colocación errónea del tornillo provocando un movimiento no deseado. Imagínense que el expansor, a ver, lo vamos a poner este ejemplo. Imagínense que en vez de que esté bien colocado horizontalmente, está diagonal y comienza a hacer una expansión en diagonal, va a ser un desastre. Entonces, es muy importante ver que esté bien colocado el tornillo. Esta es otra complicación que podemos llegar a tener, que es una impactación en la mucosa del paladar. Este es un aparato de aquellos que yo les estaba explicando, que es en W, ¿verdad? Que es un aparato que se pone expandido y que no tiene mucho control. Entonces seguramente este paciente se lo pusieron y se fue y pues se le clavó en el paladar de esta manera. Otra complicación, que esta sí se puede dar en cualquier expansión, es, miren, o que se trague la llave o que en el peor de los casos que se vaya a uno de los pulmones, ¿verdad? Que este sí es un problema serio y ya de hospital. Entonces, para que no suceda eso, existen estas llavecitas de las cuales esta es mi favorita y que se hace aquí. Esta puntita se pone hacia adelante, como indica aquí el puntero, y entonces se lleva a la boca del paciente, se mete la llavecita y cuando se empuja hacia atrás, esto aquí gira de esta manera. Y entonces ya activa el expansor y ya se saca la llavecita. Es súper cómodo y súper seguro. Yo a todos los papás, esta es la llave que les doy. Y esta otra que también la tengo, es una que se coloca aquí adentro de la llavecita. En este hoyito que ven aquí en la puntita, se mete esta zona de acá y esto se pone en el dedo. Entonces, en algún momento que se le zapa o algo, queda trabado en el dedo y en el hulito y se jala, ¿verdad? Entonces, son como que como sistemas de protección. En el peor de los casos que no tengan ninguna de estas dos, también nosotros lo que hacemos es que cortamos un pedazo de hilo dental, se amarra en esta zona de la llavecita y se amarra en el dedo. Y entonces se hace la expansión y si hay alguna complicación, pues queda la llavecita agarrada al hilo dental del dedo, se retira, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para tomarlo en cuenta. Quiero preguntarles si tienen alguna duda. ¿Se tomaron el cafecito o les dio sueño? Doctor, eh, Digan. mire, todo esto tenemos que hacerlo acompañado del ortodoncista, ¿verdad? Miren, es mejor, sí, tener un backup ahí del ortodoncista. Yo, si ustedes quieren hacer una expansión, yo les sugeriría que se pueda hacer alguna expansión con aparato removible, ¿verdad? Con aparato removible se hacen expansiones bonitas. Claro que hay que mentalizar bastante al paciente para pues, que colabore, ¿verdad? Ah, bueno, y hablando de los removibles, vi uno que se llama clamps, que es como doble, que a veces le ponen el expansor y es removible, pero eso ya, no sé cómo funciona bien. Si quiere, pues no, yo tampoco no sé, fíjate, si quieres mandármelo o ponerlo en el chat y lo Ah, va, revisamos y te doy mi opinión, ¿sí? Porque no me suena, la verdad. va, ahorita. ¿Sabes qué? Resulta que cada día salen más aparatos y más cosas, ¿verdad? Entonces, pues uno trabaja con lo que le enseñan y con lo que sabe que funciona.
¿verdad? Entonces, bueno, puede ser que hagan cosas nuevas, como por ejemplo esas expansiones con microtornillo, eso es nuevo y ya lo estamos haciendo en el país. Yo casos con microtornillos aún no tengo ninguno porque tiene que tener una indicación bien específica. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso del chiquito que vimos, que les comenté que pues había perdido su mano? ¿Se acuerdan de ese paladar tan colapsado? Yo creo que ahí hubiera sido perfecto una expansión con microtornillos, pero es que ese caso yo lo vi hace años, hace tiempo. Entonces se hizo de la manera tradicional, pero ahí sí me hubiera gustado poner 4 microtornillos y hacer una expansión desde el centro, ¿verdad? Y separar bien ese paladar. ¿Otra duda? Si no, vamos a filosofar un poco. Miren, muchas veces nosotros queremos cambiar el mundo, pero una persona no puede cambiar el mundo. Sin embargo, tú sí puedes cambiar el mundo de una persona. Y eso lo vemos cuando nosotros ayudamos a nuestros pacientes, ¿verdad? A veces el paciente llega a nuestra clínica deprimido, tímido, triste, y con nuestra ayuda, con nuestra amistad, uno ve el cambio en ellos. Entonces, puedes cambiar el mundo de un paciente. ¿Están de acuerdo, verdad? Estoy seguro que todos lo hemos vivido eso. ¿Sí? Bueno, entonces, Le muchas envié gracias las por su imágenes atención. ahí en el chat. Vaya, ya lo reviso ahorita que salgamos de la... A ver, esperen, de una vez. Ah, no, 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 es que este no es un expansor. Este es un aparato ortopédico. ¿Por qué? Porque se llama aparato funcional. Este es un aparato que ayuda a que el paciente posicione su mandíbula hacia adelante y la teoría dice que ayuda a que tenga un mejor desarrollo de los maxilares y lleva incluido un tornillito porque supuestamente esto sirve para desarrollar sí, para desarrollar el maxilar en los 3 sentidos, tanto anteroposterior como también en lo ancho. ¿Ves? Esto es en base a fuerzas funcionales, pero no es un expansor en sí. ¿Ok? Gracias. El problema con estos aparatos es que no se los ponen, porque tiene que andarlo puesto todo el tiempo. Y es un gran aparatón, ¿verdad? Y se lo ponen y le cubre toda la parte interna y tiene el hambre por todo esto. Entonces casi no lo usan. Ya los he probado antes. Gracias, doctor. Bueno, a la orden. ¿Alguna otra duda, doctoras? Si no, bueno, les deseo buenas noches, que descansen, que sueñen con los angelitos y recuperen sus fuerzas y que estudien mucho y que le tomen fotos a sus pacientes para que me las enseñen y les tomen modelos de estudio para que podamos presentar algún caso pronto, ¿ok? Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, a la orden, Gracias, buenas doctor. Buenas noches. noches. Gracias, doctor. Buenas noches. De nada, buenas noches, se me cuidan. Adiós.